Todianismo, Dios y almas. Bueno, dado que no lo pueden entender tan abstractamente, se los haré un poco más gráfico. ¿Qué es Dios? Es el todianismo. Bueno, Dios es el todo, es el conjunto de todo lo que existe. Fuera de Dios no hay nada. Dios no tuvo origen, porque además de que el tiempo está dentro de Dios, sería como si de la nada de repente apareciera todo, o sea, como si las cosas aparecieran por arte de magia. Tampoco puede crecer ni tener más atributos, porque sería como si salieran cosas de la nada y lo hicieran crecer, ni puede disminuir o tener menos atributos, porque serían como si desaparecieran. Entonces Dios simplemente es todo lo que existe, todo lo que existió y todo lo que hay por default. Ahora, ¿qué es este Dios? Pues Dios es mente. Es la mente que genera el espacio, es la mente que genera el tiempo, que genera los objetos y que genera los eventos, que son relaciones de objetos. Y con esas capacidades pues puede crear universos enteros, cosmos enteros. Y esto es lo que es Dios, una mente capaz de crear cosmos enteros. Entonces ahora vamos con las almas. ¿Qué son las almas? Bueno, si Dios es la mente, podemos decir que las almas son como conciencias dentro de esa mente. Dios se puede dividir a sí mismo y dentro de él puede formar como pequeñas mentes o pequeñas conciencias. Pero nota que todas las conciencias pues siguen siendo parte de la mente de Dios, solo que solo están procesando una información. Entonces cada una es como un pequeño Dios, porque cada una tiene su tiempo, su espacio, sus objetos y sus relaciones. Entonces la vida pues simplemente es un conjunto de experiencias estructuradas. Las almas viven pues lo que están experimentando. Por ejemplo, si está Dios y forma diferentes almas, cada alma es en cierta forma un pequeño todo, un pequeño universo, porque cada alma tiene su tiempo, su espacio, sus objetos y sus relaciones de objetos. Entonces esto más o menos es pues de lo que trata la vida. Entonces ahora vamos un poco más a los cosmos y las realidades. Básicamente el cosmos es un juego estructurado, donde Dios se divide en un conjunto de almas que se interconectan e intercambian información de un mundo. Entonces Dios crea un mundo, se divide en almas y esas almas procesan diferentes partes de ese mundo. Por ejemplo, un alma está procesando nada más la parte de acá abajo, otra alma conoce la de arriba, hay almas que se conocen entre ellas, almas que no. Y no solo es un universo, sino que Dios ha creado pues muchos universos y realidades. Aquí, por ejemplo, tenemos un alma que está separada de un universo, que puede procesarlo un poco o puede procesarlo mucho más. O por ejemplo se puede relacionar con otra alma. Aquí hay dos almas que no se conocen entre ellas, están separadas dentro de la misma mente de Dios. Se pueden llegar a conocer poco o podrían llegar a conocerse mucho, es decir, compartir mucha información, intercambiar mucha información. Entonces, por ejemplo, esta alma encarna y nace, y luego nace esta alma, y entonces están compartiendo la información de un mundo y están también compartiendo información entre ellos. O pues esta alma puede morir y entonces la otra alma pues ya no tiene relación con esa alma, ni esa alma tiene relación con el cosmos, pero sigue existiendo dentro de la mente de Dios. Y así pues se pueden dar todas las posibilidades y todas las variables de relaciones entre almas, realidades, universos. Bueno, finalmente vamos con la espiritualidad. La espiritualidad, bueno, Dios puede generar una conciencia, un alma, esa alma puede encarnar en un cosmos, entonces puede también disminuir, entonces lo que trata es de ganar experiencia para volver a aumentar su conciencia, ser más consciente de qué es el universo que vive y todo, hasta que finalmente puede dejar de generar fantasía y regresar simplemente a ser Dios, que esto es la espiritualidad, cuando un alma regresa pues a ser el todo. Y bueno, espero hayan entendido un poco más cómo está esto de Dios y el alma. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos a Guillermo, a Emilio y a Gustavo, son tres almas. Cada una tiene su parte de imaginación, o sea, tiene información que solo él conoce, pero también todos comparten información de un cosmos. Claro que cada quien ve diferente parte de ese cosmos. Por ejemplo, si uno vive en Argentina, pues va a procesar diferente información que uno que vive en España. Entonces Emilio no conoce todo el cosmos, solo conoce una pequeña parte del cosmos que está en la mente de Dios. Es la parte que se está poniendo en verde. Eso es de lo que es consciente Emilio. La imaginación de Emilio es lo que se está poniendo en amarillo. Es algo que está fuera del cosmos, pero también es parte de la conciencia de Emilio. Es algo que está procesando y viviendo. Y finalmente, pues también conoce otras almas dentro de su conciencia. Conoce en parte a Guillermo y en parte a Gustavo. Según este diagrama, pues parece que conoce más a Guillermo porque tiene más información de Guillermo que de Gustavo. Entonces,
Básicamente el todianismo pues trata de todos estos cosmos, todas estas realidades, todas estas almas conectándose e intercambiando información. El solipsismo sería como decir que solo existe Emilio y su pensamiento, es decir, solo existe la conciencia de Emilio, solo existe una parte que es el cosmos que él conoce, solo existe una parte que es su imaginación, y solo existe lo poco que conoce de Gustavo y lo poco que conoce de Guillermo. Algunos ateos, de manera muy sonsa, piensan que yo soy solipsista, y claro que no, yo tengo una visión tan micro de la realidad, yo tengo una visión mucho más grande, mucho más macro. Yo no propongo que solo existe Emilio y su pensamiento, sino que yo propongo el todianismo, yo propongo que existen muchos cosmos, muchas almas y muchas relaciones de almas en muchos sentidos. Entonces sí, yo digo que solo existe mente y pensamiento, pero algunos ateos han malinterpretado mis palabras y piensan que yo solo digo que existe la mente y pensamiento de un alma en particular, y no, yo digo que solo existe mente y pensamiento, me refiero a que solo existe la mente y pensamiento de Dios, una mente capaz de generar cosmos enteros, realidades enteras, dividirse en un montón de seres y pues crear toda la vida que estamos viendo ahora. Saludos, besos y abrazos, Archimago.